Siendo las 8:38 en este gobierno de la mañana, Z101, en este martes 3 de este mes de mayo 2022, recibimos en esta cabina histórica la presencia del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el economista Miguel Seara Hatton, hombre de larga experiencia de los dominicanos, del grupo de dominicanos egresados de la Academia Mexicana de las universidades de ese país que tan buenos profesionales ha dado, y por supuesto ahora en la condición de servidor público al frente de este importantísimo ministerio, del cual estaremos hoy hablando de sus políticas, de todo lo que abarca, de las decisiones que se han tomado en este sentido, en materia de aranceles, en materia de la lucha de algunos por proteger, entienden, el sector productivo nacional, y de otros por abaratar los costos de producción, sobre todo la parte de los alimentos que tanta importancia tienen en nuestra nación. Damos la bienvenida y el saludo cordial para iniciar de inmediato nuestra ronda de preguntas. Bienvenido, señor Miguel Seara Hatton, a este gobierno de la mañana. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes hoy. Hemos visto, ministro, en las últimas horas declaraciones de economistas, especialistas, que están hablando de que el mantenimiento por parte del gobierno de la República Dominicana de los subsidios y de ayudas a diferentes sectores de la población van a terminar afectando definitivamente a la economía de este país, desestabilizando la economía. ¿Usted qué cree? Mira, yo creo que lo que está ocurriendo es que estamos, rompiendo paradigmas. Y esta crisis ha roto paradigmas. O sea, no nosotros por voluntad, sino porque se ha producido una circunstancia en el mundo en donde se han roto paradigmas. Por ejemplo, la crisis del 2020 es la crisis más profunda de toda la historia. Desde que tenemos cifras, es la crisis más profunda. Estamos hablando de 1900 para acá. Fue una crisis en donde se afectó al 90% de los países del mundo. Hubo un crecimiento negativo. Así que, y eso obligó a que los países tuviesen que buscar recursos de muchas partes para poder financiar el impacto de la pandemia. Aquí aproximadamente tuvimos que buscar alrededor de 200,000 millones de pesos para enfrentar esta situación. Ahora tenemos, a partir del 24 de febrero, había un proceso inflacionario como consecuencia de la pandemia, asociado a un shock de oferta, vinculado a que había un problema de desabastecimiento, había dificultades de transporte. Eso iba en vía de solución. Cuando viene la guerra, bueno, el 24 de febrero, eso otra vez vuelve a disparar en los precios de los productos internacionales, y estamos planteando una nueva crisis que puede durar 1 o 2 años, no se sabe. Ahora, ¿cómo nos ha ido fiscalmente hasta ahora? En este año. El año pasado no fue muy bien, ¿no? Yo creo que eso estamos claros. Sí. En términos fiscales, o sea, el déficit fiscal se redujo de 7.9 que teníamos en el año 20 a alrededor de 3, 2.9 más o menos, y en este año proyectamos 3%. Entonces, en las primeras 16 semanas, ya ahora empezamos la número 18. Perdón, 3% se proyecta de déficit fiscal para este año. Para este año. Ok. ¿No? Ese es el dato, la cifra, digamos, que se maneja, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente, ya ahora, estamos en la, voy a dar la cifra hasta la semana 16. Estamos en la 18, pero la 17 la entregan hoy o mañana, ¿no? Los resultados, o sea que todavía no están. Tengo la 16. Entonces, ¿cómo nos ha ido? Bueno, los ingresos fiscales aumentaron en 37,000 millones. Los gastos aumentaron en 54,000. Tenemos 283,000 millones gastados, casi 284,000 millones, de ingresos, y 293,000 millones de gastos. Y el déficit es 9.9 mil millones de pesos. O sea que a la semana 16, el déficit es equivalente a menos 0.1, o sea, la décima parte de un 1%. Es decir, que en esta primera 16 semanas hemos podido manejar la situación perfectamente. No es un problema por ahora, O sea, puede ser que mañana, en los próximos meses se complique, pero por ahora es un problema, una situación manejable. Bien, doctor Miguel Seara Hatton, nos gustaría saber cuál es la proyección que tienen
ustedes, las autoridades económicas del gobierno, con relación a la inflación para los próximos meses? ¿La proyección cuál es? ¿Que aumente o que disminuya el nivel de inflación que tenemos en la República Dominicana? La inflación promedio que se calcula para el año 22 está alrededor del 8%. Para el año 23 ya se espera que se reduzca. En el panorama macroeconómico del país, eso es lo que se espera para este año. El mes pasado tuvimos, creo que 0.90, algo así, de inflación. Lo que está ocurriendo es que el mes corriente con relación al mes anterior está bajando. Ok. Y, o sea, estamos así en enero, febrero y marzo. Con relación. Ha ido en descenso. Pero con relación al año pasado, todavía está subiendo muy ligeramente o no sube. Así que se empieza a ralentizar. Es lo que... Empieza a ralentizarse. O sea, hay indicadores claros de que, claro, estamos hablando de una situación ahora, no sabemos qué va a pasar con el petróleo, con esta decisión de Europa. Europa depende, casi el 40% de todo el gas que importa viene de Rusia, ¿no? Y la gran dependencia que tiene Europa del gas y del petróleo europeo, ruso, es muy grande. O sea, son cifras que van de... Hay países que dependen prácticamente un 100%. Alemania, que sería el más importante, un 65%. ¿No? Depende de todo el gas ruso, ¿no? O sea que eso puede afectar, porque si definitivamente Europa deja de comprar el petróleo o el gas ruso, bueno, ¿dónde lo va a comprar? Tiene que ir al resto del mundo, pero el resto del mundo no ha aumentado la producción. Sobre todo, porque acuérdense que estamos en un proceso de transformación de la matriz energética, ¿no? Hacia eólica, o sea, energía renovable. Son más lentos de lo que mucha gente quiere. Por eso, pero hacer una inversión tan masiva como requeriría una infraestructura nueva para producir petróleo, para quemar petróleo, ¿no? O sea, tener acceso a ese petróleo implicaría unos niveles de inversión que no lucirían factibles en este momento y que muchas empresas están renuentes a hacerla porque están viendo un cambio en la matriz y un cambio tecnológico en el sector. Ministro, usted comenzó a hacer la explicación respecto al fenómeno de la inflación. Y quisiéramos, usted como un especialista renombrado en la República Dominicana, que nos hiciera una explicación más detallada sobre cuáles son esos factores que están incidiendo actualmente en la inflación en la República Dominicana y si las medidas que hasta el momento ha tomado el gobierno dominicano han surtido el efecto que se esperaba. Mira, el origen es totalmente externo, está asociado a que sencillamente, por ejemplo, Ucrania y Rusia producen el 30% del trigo mundial, son grandes productores de trigo, de maíz, de soya, son productores tenemos el problema obviamente del gas, de petróleo, que nos afecta tremendamente, tenemos el problema del transporte, que se ve afectado en este momento, el transporte internacional, todos esos son factores, un choque de oferta, ¿no? Es un choque de oferta lo que tenemos. Ahora, ¿qué ha ocurrido en República Dominicana que no ha ocurrido en el resto del mundo? O que ha ocurrido menos en el resto del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿quién sostiene la actividad económica? El consumo. Y la inflación afecta mucho más al consumo que a la inversión. ¿Quién sostiene la actividad económica en la República Dominicana? Por lo menos en el año 21, desde el último trimestre del año 2020, todos los trimestres, ¿quién ha sostenido el nivel de actividad económica? La inversión, y básicamente la inversión privada. Del 12.3% de crecimiento que tuvimos en el año 21, aproximadamente entre el 65 y 68%, no me acuerdo exactamente el número, pero un número de ese orden de magnitud es explicado por la inversión privada, que es menos afectada por el índice de precios. Antes, aquí quien sostenía la actividad económica era el consumo, y por lo tanto el consumo es mucho más sensible a la inflación que la inversión. Hemos tenido la suerte de que quienes están empujando la actividad económica en la República Dominicana es básicamente la inversión.
Bien, primero saludar la presencia suya en el gobierno. Yo sé que usted por lo menos representa un punto de equilibrio por su visión económica que tiene. Y sabemos que usted como economista está dentro de una corriente muy vinculada a lo que son los aspectos de carácter social. Aunque hay corrientes dominantes dentro del gobierno que quieren llevarse todo por el medio a través de esas corrientes neoliberales. No, pero no creo que haya esa corriente del gobierno. Todo el mundo aquí en este país se acusa de neoliberal y son estatistas todos. Gracias, José Luis, por el aporte. Miren, entonces, resulta que el gobierno, en un programa de reducción importante de los precios de la canasta básica, ha colocado unos 60 y pico de productos para exonerarlo de aranceles, y ha habido, obviamente, dentro del sector productivo nacional algunas quejas. Sin embargo, hay unos ítems que a mí me llaman poderosamente la atención, que es la exención fiscal del pan sobao, del pan de agua, el pan baguette integral, molde, incluso congelado y demás panes que entran dentro de los ítems. Entonces yo digo, bueno, ¿qué cantidad de panadería tenemos nosotros acá en el país? Y ver cuál sería el impacto que tendría a esos pequeños y medianos industriales de la harina que generan una gran cantidad de empleo, el libre comercio de estos productos. Mira, lo que se ha planteado es lo siguiente, y no solamente lo ha hecho la República Dominicana, un gran número de países en América Latina y el mundo está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque estamos en una coyuntura. Y en esta coyuntura el principal problema es la inflación, no es el crecimiento. Ya nosotros estamos, a febrero habíamos crecido 6% en lo que va del año, ¿no? Entonces, es una decisión que tiene que ver con la inflación. Ahora, ¿qué detectamos? Bueno, se descubrió que primero la mayoría de esos productos entran libres de aranceles a la República Dominicana. Pero se descubrió que hay en otros mercados la posibilidad de importar o de comprar esos mismos productos todavía más baratos, ¿no? Entonces se abrió esa puerta para que en un periodo de 6 meses, que es lo que dura la medida, si no estamos en la necesidad de importar libre de arancel, se puede importar. Entonces es simplemente una puerta que se abrió. No es una política permanente, es como lo del tipo de cambio. Si discutimos el tipo de cambio, usted puede decir, ustedes han visto que el tipo de cambio se ha revaluado ligeramente. Bueno, eso con razón puede decir el sector exportador, eso va en contra de nosotros, ¿no? Y es verdad, va en contra del sector exportador. Un peso que se revalúe el peso dominicano implica que es un peso que pierde el sector exportador. Sin embargo, imagínense ustedes si no se ancla el tipo de cambio. ¿Qué hubiese pasado con la inflación? Y que se destape el tipo de cambio y se produzca un círculo ahí, una burbuja entre inflación y devaluación. Hubiera sido un caos. Entonces, esta medida tiene el mismo sentido. Eso es una medida de corto plazo, de 6 meses. La gente no es loca, lo que estamos en el gobierno, sabemos. Si hay abundancia de plátano, no hay que importar plátano. Si hay abundancia de cualquier producto X, no. Y el impacto en el empleo, lo han analizado, sobre todo en estas pequeñas y medianas industrias. ¿Cómo va a impactar? Hasta ahora, el empleo ha respondido muy bien. Nosotros recuperamos, si tú coges la TCS, los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, la cantidad de empleos nuevos creados, ya superamos en 114,000 al mes de marzo de este año. Abril, por supuesto, no todavía esa cifra no existe, pero a marzo de este año ya se superó en 114,000 o 115,000, una cosa así, el nivel de empleo más alto que teníamos previo a la crisis. O sea que hemos ido recuperando el empleo. Sí, pero yo me refiero al impacto de esta medida que todavía está bien, lo que pasa. Se ha analizado el impacto que podría tener en esos sectores. Por eso es lo que te digo, que nosotros
sabemos la oferta que hay. Es una medida de emergencia y de seguridad en caso de que se produzca un problema. Hasta ahora, con la política que hemos seguido, si lo mides por la TCS, aumentamos en 114,000 empleos. Y si lo mides por la encuesta nacional de fuerza de trabajo, tenemos más o menos, ya superamos los 4.7 millones de empleos. O sea, que no ha ido bien ahí. O sea, que en este momento podemos tomar estos riesgos para garantizar que la comida esté más barata en la mesa de la gente. Ahora, estos son 6 meses. Vamos a ver cómo nos vamos desenvolviendo. Te repito, la gente no es loca. Si hay maíz en este país, ¿no? Bueno, maíz no producimos, pero qué sé yo, cualquier producto, pollo o arroz, no se va a importar. Pero sí tenemos la posibilidad, en caso de que se presente una situación, de abrir esa puerta y decir, mira, ven, resuélveme esto temporalmente. Ministro. Son 6 meses. ¿Y por qué no se pensó mejor en eliminar los aranceles a las materias primas de esos productos? Porque mire qué es lo que pasa. Uno quisiera entender la posición del gobierno, pero uno cuando analiza las mismas informaciones que emanan del propio gobierno, uno siente que hay cosas como que no están claras, que te confunden. Si nosotros tenemos suficiente producción de pollo, de plátano, de huevos, de carnes, vimos hoy que incluso ya se puede exportar carnes. Entonces, bueno, pero sucede que la carne de res está dentro de los artículos que se van a importar con tasa cero. Entonces uno dice, pero si estamos en capacidad de exportar carne de res, ¿por qué vamos a importar carne de res? Pero si estamos en capacidad de producir pan de agua y pan sobao, ¿por qué no reducir o eliminar los aranceles a la harina para que entonces los productores de pan puedan seguir manteniendo esa dinámica productiva y al mismo tiempo generando empleos? Bueno, lo que usted está hablando es una política de sustitución de importaciones, que eso fue lo que hizo Balaguer en los años, en los 70, bueno, desde el 69 en adelante, con la ley 299. Eso es lo que usted está planteando. Ok. Lo que estamos diciendo es, mire, para ampliar el aparato productivo, lo pudieron haber ampliado. O sea, hasta ahora, ninguna de las políticas que ha tomado el gobierno ha afectado a los sectores productivos. La industria ha respondido ha tenido una gran respuesta a la actividad económica nacional. Hasta la agricultura. La agricultura ha crecido, poco, pero ha crecido. Creció en el 20, creció en el 21 y creció en el 20 y en el 21. ¿No? Y más o menos mantienen su ritmo de crecimiento histórico, que está alrededor del 3% de crecimiento. La construcción se mantiene, las zonas francas sigue creciendo. Entonces, perfectamente se puede eliminar los aranceles para la materia prima. Eso fue lo que ocurrió con el modelo de sustitución de importación, que fue tan criticado en su momento. Yo creo que en este momento, sencillamente, se ha abierto una puerta de emergencia, nada más que eso, y son 6 meses. Cualquier subsidio al aparato productivo para que reaccione te tomaría mucho más de 6 meses, probablemente 1 año, porque para tú tomar una decisión de invertir, yo te bajo la materia prima y tú decides invertir adicionalmente, te toma más tiempo que eso. Y esto es una medida de emergencia para garantizar de que se controlen los precios. Repito, es igual como el tipo de cambio. O sea, ¿por qué no defender a los exportadores también? Hay que defender a los exportadores. Sin embargo, ellos se han ido desenvolviendo bien en este momento. Una ligera sobrevaluación del tipo de cambio es importante en este momento para romper la burbuja de un proceso inflacionario. Porque ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Es estancamiento del aparato productivo? No, porque el aparato productivo sigue creciendo. La economía real del país se sigue moviendo perfectamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se está tratando ahora, en este momento, de defender y proteger. Señor ministro, al momento de hablar de la inflación, obviamente se explican muy bien los temas externos, los problemas de logística, todo el cuello de botella previo a la guerra y posterior a la guerra. Sin embargo, como se dice a veces, parece que hay un elefante en la habitación que nadie ve o quiere ver.
Y es que desde el inicio de la pandemia y producto de las políticas justificadas o no en ella, gran parte de los países de Occidente pues hicieron grandes emisiones de masa monetaria, se llegaron a récords. Y bueno, algunos dicen sí, era necesario porque detuvimos el aparato productivo, por la combinación de gente al toque de queda, porque se detuvo gran parte de la economía de servicios, en algunos casos incluso la propia industria. Y se tiende a ignorar, incluso en el caso de la República Dominicana, que desde el 2019 venía creciendo la emisión de masa monetaria, y en efecto hoy, vamos a decir, tenemos también resultados típicos de cuando esto ocurre. Mi pregunta es, visto lo visto, en este momento, ¿cuál es la idea suya y el consejo a las políticas monetarias, tanto del Banco Central como el señor presidente, en relación a cómo debe mantenerse, sobre todo el tema de las tasas activas, pasivas y la emisión de moneda, si en este momento la idea suya es mantenerla controlada o por defecto, cuál sería la estrategia que supone en ese sentido de política monetaria? ¿Cuál era la lógica del proceso que se estaba produciendo con la crisis 2020, con la pandemia? Fue un shock de demanda, que cayó la demanda por el cierre. En teoría, eso provocaría un shock de oferta. Se cae si no tengo a quien venderle, empiezo a cerrar, ¿no? Y eso crearía un shock financiero. Se quebrarían los bancos, los bancos no tendrían forma de que se le pagara, los atrasos se multiplicarían, etc. ¿Qué se evitó? Precisamente que se rompió la cadena. O sea, se evitó llegar a la tercera fase, ¿no? Hubo una serie de facilidades para que las empresas pudieran sobrevivir, porque empresa que se cierra no se abre, ¿no? O sea, aparato productivo que tú cerraste, es difícil tú reactivarlo. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurrió? Bueno, fue la decisión correcta. Realmente lo que se motivó fue la inversión, la actividad económica real. La política monetaria ayudó bastante, pero fue un cambio en las expectativas, un shock de expectativa en la economía dominicana que te tira hacia arriba la inversión privada. Eso fue favorable y fue acompañada con una política monetaria más flexible. Indudablemente ayudó y contribuyó. Ahora llegó el momento de empezar a recoger poco a poco, sin crear una crisis, esa masa monetaria. Y se está recogiendo. Y el gobierno está aumentando alrededor de 0.5 de tasa de interés cada cierto tiempo. Y lo está haciendo el mundo entero también. Pero hay que hacerlo con prudencia para que no se te caiga el aparato productivo y la economía real. ¿Qué es lo más importante para nosotros? La economía real. Hasta ahora la economía real, mientras la economía real esté comportándose como va, tú puedes ir tomando poco a poco, ligeramente, cierto tipo de medidas. Vamos a aprovechar a hacer un corte, la presencia del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en la cabina de esta Z101 Gobierno de la Mañana, cuando retornemos más preguntas sobre este tema neurálgico relacionado a la economía de nuestro país y al desarrollo de las actividades productivas. Llévatelo, Cundo. De regreso a las 9:10 en este Gobierno de la Mañana Z101. Retomamos la ronda de comentarios. Tenemos la presencia en cabina del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, don Miguel Seara Hatton. Y don Miguel, usted levanta mucho interés en las preguntas. Estos muchachos están codo con codo para preguntarle al ministro, que es un hombre, hay que decirlo, con mucha capacidad de respuesta. Vamos a arrancar con Aníbal Díaz para continuar con Rosendo Tavares Villalobos. Sí, para no circunscribirnos solo al efecto de la ley que procura, sobre todo, abastecer la canasta, que es un tema, como bien usted ha dicho, con dólar y exportación. Lo primero es que se legisla para la mayoría. Y la mayoría procura comer, no necesariamente hacer negocio. Y de eso se trata. Ustedes, viendo el escenario no solo con relación a la República Dominicana, viendo la inflación a nivel regional, a nivel iberoamericano, el nivel nuestro de inflación, viéndolo versus nuestras realidades iguales y parecidas. ¿Cómo vamos respecto a esos niveles? No, nosotros vamos en una tendencia mundial. O sea, nosotros nos estamos moviendo dentro de los rangos mundiales en este momento. Con digamos, la virtud que hasta ahora nuestro aparato productivo, la economía real. ¿Qué es la economía real? El aparato productivo, el empleo, la inversión, o sea, lo que mueve, digamos, lo que la gente realmente recibe, ha ido funcionando bien.
como yo decía hace un momento, en los Estados Unidos en el primer trimestre del año se derrumbó. Sacó un inesperado decrecimiento de 1.3, 1.4%. Del PIB cayó, ¿no? Y parece que la tasa de desempleo va a aumentar, ¿no? Aquí, por suerte, hasta ahora eso no ha ocurrido. Y como decía anteriormente, la diferencia es que allá en Estados Unidos el motor del crecimiento es el consumo, mientras que aquí el motor de crecimiento es la inversión. Entonces esa diferencia hace que por ahora, nuestro aparato productivo se vaya moviendo bien frente a esta situación inflacionaria. Ministro, con respecto al tema de la inflación, que no es un tema local, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, un 8.5 actualmente. Eso es un número altísimo en Estados Unidos. Eso ha lastimado drásticamente la presidencia de Joe Biden. Sus niveles de aprobación han caído muchísimo. Vi una encuesta hoy que dice que ha subido 5 puntos, esto con el tema del manejo de la guerra de Ucrania. Pero mira, el Banco Mundial, con respecto a ese tema de la inflación, acaba de emitir un informe que yo estoy seguro que usted lo leyó y lo ponderó. Y paso a citarlo específicamente. Dice el Banco Mundial que la guerra en Ucrania o el mundo postpandémico son factores que cooperan para apuntalar sus malas previsiones sobre el aumento del costo de la vida a escala mundial. Un alza que, de acuerdo con las estimaciones del organismo multilateral, se prorrogará hasta el 2024. Y que eso va a afectar definitivamente, sobre todo, a economías emergentes, a economías en desarrollo. El gobierno de la República Dominicana está tomando estas previsiones que hace el Banco Mundial, las está analizando, o nos vamos a confiar en que particularmente nosotros estamos manejando bien la cosa. No, obviamente es un elemento de mucha preocupación. O sea, el tema de inflación preocupa a todo el mundo. Y yo creo que si hay un tema que hoy día es general es ese. Ahora, te repito, estamos tratando de responder y de responder en la coyuntura, entendiendo que esto es una cosa muy dinámica y que se está moviendo. Fíjate que entre el año 21 se produjeron 10 ajustes salariales, ¿no? O sea, desde hubo un aumento en los médicos, la Policía Nacional, el sector turístico, el sector privado no sectorizado, en la zona franca, en la construcción, en el azúcar, en fin. Hay una parte de esos aumentos, doctor, y usted lo sabe, que se producen regularmente cada 2 años. Sobre todo lo que tiene que ver con el sector sectorizado, privado no sectorizado, lo que tiene que ver con zonas francas, lo que tiene que ver con el tema de la construcción. Cada 2 años se revisa eso a través del Comité Nacional de Salarios. Sí, correcto, pero aumentó un 24%, ¿no? Y lo promovimos hasta el punto de que si ustedes, por ejemplo, la pobreza aumentó en el año 21 0.49 y en el año 20 había aumentado como alrededor de 2.5, 2.6 puntos porcentuales. A la pobreza en el año 20 aumentó 0.49, la mitad del 1. En el 21. En el 21. ¿No? Fue uno de los años, y fuimos uno de los países donde mejores resultados tuvimos con la política social y con las políticas que tomamos para garantizar esta lucha, digamos, porque si aumenta la inflación, la contraparte de la inflación es la pobreza. O sea, pudimos frenar y apoyar directamente el tema de la pobreza. Para que tengan una idea, si yo tomo en cuenta el aumento del ingreso nominal y el aumento de la distribución del ingreso, la mejoría que hubo, eso mitigaba la pobreza en 2.9% de 2.9 puntos porcentuales. Sin embargo, la inflación que fue acumulada alrededor del 8 nos tumbó, ¿no? Nos aumentó la pobreza en 3.93 puntos porcentuales. Y por eso terminamos el año con 0.49. Es decir, fue un año que comparado con lo que pasó en el mundo, nosotros salimos bastante airosos.
bastante bien. Bien, usted ha señalado en varias ocasiones en esta entrevista de que el motor de crecimiento de la República Dominicana ha sido la inversión, a diferencia de los Estados Unidos, que el motor del crecimiento en esa economía es el consumo. Ahora yo pregunto... Lo verifiqué ahora, toda la tienda llena de gente allá. Yo pregunto lo siguiente, ¿esa inversión en la República Dominicana se podría ver afectada por estos tres factores? Por la recogida del circulante del Banco Central, por la apreciación del peso dominicano, esto combinado con el alza en las tasas de interés, y también con el tema de la inflación de todos los precios. ¿Se podría ver afectada esa inversión por esos tres elementos? Si no se toma ninguna medida adicional, sí. Pero se están tomando medidas, o sea, porque la inflación que tuvimos el año pasado fue una inflación alrededor del 8%, el año pasado. Y pudimos reaccionar y crecer la economía y resolver el problema del empleo. Entonces, si tú haces ciertas cosas, por ejemplo, el tipo de cambio, la revaluación con moderación, porque ¿qué es lo que queremos con el tipo de cambio? Que mande un mensaje claro a la sociedad de que está anclado y que por esa vía no va a haber inflación. Porque la cultura aquí es que si aumenta unos pesos, unos centavos el tipo de cambio, todo se dispara. Entonces, ese es el efecto que tiene todas estas medidas. O sea, que uno va moviéndose con flexibilidad, por supuesto, ¿no? Y sabiendo en qué momento afloja o aprieta. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hasta ahora, por el resultado en la economía real, no nos ha ido mal, nos ha ido muy bien, ¿no? Y ojalá que no pueda mejorar. Ahora estamos enfrentando una situación que cada día se profundiza, pero efectivamente, yo leí en el fin de semana el documento del Banco Mundial. De hecho, yo estuve en la reunión, parte de la reunión de primavera, por Zoom, desde aquí. Y realmente uno se preocupa. Y la expectativa es, bueno, ahora con mayo, los rusos dicen que en mayo 9 se acaba la guerra. No, ellos van a anunciar que están en guerra. Que están en guerra y que... Bueno, sea como sea, son circunstancias que uno tiene cierta aprensión, porque uno no sabe hasta dónde puede llegar esta situación. Pero hasta ahora, porque esto es un día a día. ¿Tú me entiendes? Yo estoy seguro que cuando el 24 de febrero tú te levantaste, tú nunca pensaste que ibas a encontrarte con que Ucrania iba a ser invadida, ¿no? Entonces, cada día uno se encuentra en una situación nueva. Por ejemplo, ¿qué pasaría si definitivamente Europa empieza a comprarle petróleo al resto del mundo? Yo estaba revisando unos mapas ayer de los gasoductos en Europa. Y mira, es básicamente gasoducto ruso. Sí, Europa en un 35-40% no, se suple del petróleo ruso. Sí, entonces, ahora tendrían que buscarlo. Una alternativa. Y Estados Unidos se está movilizando en ese sentido. Sí, pero en África. Pero crear el aparato, o sea, generar esa energía adicional, o sea, ese petróleo adicional, esas inversiones no están todavía. Eso hay que hacerlo. Y esa inversión te toma... ¿Y la forma de suplirlo? Esa inversión te toma 1, 2 años, 3 años, quizás una cifra de ese orden de magnitud. Yo leí hace una semana, algún tiempo, que a Alemania le tomaría casi 3 años. Claro. No sé si lo hace más rápido, ¿no? Quizás pero le tomaría 2, o 1 año, pero 1 año en este momento es mucho. ¿Tú me entiendes? O sea, esa presión mundial, ¿de dónde va a salir ese petróleo? ¿Me entiendes? Ministro, la gente a veces se pregunta cuando se habla, bueno, se ha logrado un crecimiento económico, ¿cómo repercute eso en mi persona? Yo sigo viendo el mundo, la vida, mis condiciones similares o iguales. Y nosotros al observar hemos visto que efectivamente se ha logrado, que el gobierno ha sido exitoso en mantener el índice de crecimiento económico. Sin embargo, en medio de la crisis, usted ha dicho, se han tomado medidas para evitar que aumente la pobreza, y eso es inevitable. En la situación de crisis, los más pobres son los afectados. Pero tenemos que conformarnos en los próximos años y mientras dure la pandemia, que los índices con bajas expectativas con relación a la expectativa misma de mejorar en los índices de desarrollo humano, o se están tomando medidas aún en medio de la crisis para mejorar estos parámetros? La inversión pública se ha activado
hoy día se está acumulando una inversión a marzo más alta el doble, más del doble de lo que teníamos, perdón, a las 16 semanas, no marzo, 16 semanas, más alta de la que teníamos acumulada, lo que decía hace un momento. Ahora, fíjate si estamos haciendo efectiva política. En el año 20, si no hubiésemos tomado ninguna política, la tasa de pobreza hubiera alcanzado el 30%, pero se quedó en 23.36. Y en el año 21, si no tomamos ninguna medida, la pobreza hubiese sido 23, pero se quedó en 23.8. O sea, perdón, hubiese sido 27, pero se quedó en 23.8. O sea, estamos dándole seguimiento al dedillo, ¿no? Ahora vamos inclusive a mejorar la metodología para tener mayor precisión en los números. ¿Tú ves? Entonces sí se están tomando medidas y eso es una cosa que se está midiendo día a día. El tema de agua. Yo sé, creo que ustedes han tenido varias reuniones con la gente de INAPA. Sí, estuvimos en la mesa del agua, de hecho el Día Mundial del Agua. Bueno, entonces le habrán contado, o sea, 1.4 millones de personas. O sea, ha habido una cantidad de inversiones que se han hecho, estirando el dinero, estirando el dinero, porque no hay dinero, no hubo una reforma fiscal, ¿no? He sido estirando el dinero. Señor ministro, sin salirnos de su marco de acción, sin cruzar para la vereda de hito de industria y comercio, pero sí desde el punto de vista, sobre todo dentro del marco de acción y sobre todo la economía, de hacer antes para provocar después. ¿Considera usted que ha sido suficiente lo que se ha hecho en el país desde el ámbito legislativo y ejecutivo en relación a las MIPYMES? Me explico. La data es muy clara en relación a la afectación que la pandemia generó, sobre todo en las empresas más pequeñas y sobre todo en el tejido que es informal. No hay que ser muy docto en economía para ver cómo las plazas de negocios pequeños en su momento se vaciaron, aunque están volviendo poco a poco pues a retomar, a abrir, a generar esa actividad. Ahora bien, otras naciones quizás generaron medidas, digamos, recuerdo las medidas italianas de las famosas vacaciones fiscales para ciertas empresas de cierto tamaño, unos meses sin el pago de ciertos impuestos, los famosos temas que suelen retrasar mucho en términos burocráticos y de tiempos a esas mismas empresas, que son un costo. ¿Qué pudiera agregarse, además de lo que se ha hecho, si usted lo considera propicio, para tratar de volver a reactivar al 100% y más, si se puede, de lo que teníamos en materia de ese tejido, el tejido económico más vulnerable, el que más afectado se ve por las situaciones que ocurrieron, el que tiene su línea de flotación generalmente más baja? Mira, efectivamente, la informalidad ha crecido en la economía. O sea, eso no se puede negar. Los datos de la encuesta nacional de fuerza de trabajo te indican que han aumentado. Y eso es un problema. Yo creo que los dos grandes problemas que tiene la economía dominicana ahora es inflación y empleo informal. O sea, y eso hay que enfrentarlo. Y se está tratando de enfrentar ambas cosas. De inflación ya hemos hablado, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué la gente se mantiene informal? Porque hay un problema de análisis de costo-beneficio. Tú le puedes poner el costo de formalizarte en cero. Y si la gente no ve que va a haber un beneficio en formalizarse, pues no se va a formalizar. ¿Y cómo se ve esos beneficios? Bueno, en los servicios públicos, que haya mejores servicios públicos, ¿no? Entonces eso es lo que se está tratando de mejorar. Ahora, nosotros tenemos muchos años con deteriorando los servicios públicos y hemos tratado de reversar eso. Eso no se reversa en... Porque si una microempresa, perdón, señor ministro, pagan sus impuestos, pero para garantizar la energía tiene que tener un inversor o una planta, para garantizar el agua tiene que tener un tinaco o una bombita ladrona, para tener seguridad tiene que tener un guachimán o tiene que tener una persona que cuide ahí también. Todos esos son costos extras que se supone que con el pago de los impuestos deben estar garantizados. Así es, efectivamente. Y yo creo que ese es el problema, ese es el principal reto. Ahora tú tienes que revertir eso. Por ejemplo, tú quieres un ejemplo que para mí es de lo más... realmente no tengo ni siquiera la forma de expresarlo. Pero mira, el 20% de los hogares, el 80% de los hogares dominicanos tienen inodoro. Y aproximadamente el 80% de esos 80 no tiene conexión
al alcantarillado, sino que tiene una solución en el pozo séptico. Y ese es un sálvese quien pueda. Eso es sálvese quien pueda, ¿no? Por eso, ¿cuántos años tenemos con esa historia? Eso no lo vamos a revertir en 2 o 3 años. De hecho, el Pacto del Agua, para nosotros resolver el problema del Pacto del Agua, necesitamos 8.000 millones de dólares y necesitamos por lo menos unos 20 o 25 años. Y necesitamos una política de Estado que se mantenga esos 20, 25, 30 años, ¿no? Para poder enfrentar esta situación. Vamos a un segundo corte y retornamos con la parte final de esta interesantísima entrevista, porque de la economía se puede discutir mucho, aprender bastante y sobre todo tratar de comprender un poco la situación de las autoridades en un momento tan difícil como este que atraviesa el mundo y nuestro país. Vamos a la pausa, llévatelo, Cundo. A las 9:35 en este gobierno de la mañana, en este martes 3 de mayo de este año 2022. Avanzamos con la presencia en cabina del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el doctor Miguel Seara Hatton. Vamos, Felipe, con las preguntas. Así es. Me gustaría, doctor Miguel Seara Hatton, que a ver si podemos tener un entendimiento. Nosotros tenemos una matriz energética a propósito del tema de la energía, que de acuerdo a las proyecciones ya hacia el 2024 estaríamos entrando ya en un déficit de oferta en función de lo que es el crecimiento de la economía entre un 7 y un 10%, y que como resultado de eso se proyecta la necesidad de la construcción de una planta. El presidente Luis Abinader ha hablado del tema y se ha dicho la necesidad de la construcción de una planta a gas natural en la bahía de Manzanillo, pero no sé si ya se colocaron los términos de referencia del contrato, si hay financiamiento, si se convocó la licitación y para qué fecha se tiene planificado el gobierno anunciar ya la construcción de esa planta, para que cuando dentro de 2 o 3 años no tengamos de nuevo que buscar a Coyentri para que dispare todo lo que es el sistema eléctrico en la República Dominicana a través de su oferta eléctrica, una de las más caras de América Latina, que es la oferta que está haciendo empresas como Coyentri, CEPEN y otras empresas que operan, algunas de ellas con full oil y que están apagadas gracias a Punta Catalina. Mira, lo de Manzanillo tengo entendido que ya se está licitando, que tiene un financiamiento del BID, es crear también un centro de logística en Manzanillo a través del puerto. O sea que eso está caminando bastante bien. De hecho, el mismo Ministerio de Economía ha hecho algunos estudios sobre el tema del ordenamiento territorial de la zona. O sea que eso está caminando. Ahora, en temas de energía, yo no soy experto en ese tema, debo confesarte, pero tengo entendido que se están licitando alrededor de 2.000 megavatios nuevos, precisamente para enfrentar esa situación. O se están licitando o ya empezaron a construir. Hay algunos que están en fase de licitación, otros están en construcción, y es básicamente una inversión del sector privado en este momento. O sea que la idea es tener una reserva fría, claro, para quizás 1 o 2 años más. Y abaratar el costo de esa matriz energética, porque usted recordará que nosotros por cerca de 20 años estuvimos produciendo energía eléctrica con full oil. Una de las más caras. Aquí se llegó a cotizar el kilo de energía cerca de 22 centavos de dólares. Exactamente. Entonces eso es lo que se está haciendo en este momento. Bien, saludar la presencia aquí con nosotros de la profesora de periodistas Elvira Lora, que acompaña al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Es una profesora de profesores. Julieta le dio clase a ella, pero ella se le pasó a Julieta. Entonces. ¿Qué es esto? Sí, con mucho orgullo. ¿Qué es esto? Lo digo con mucho orgullo. Óyeme. Ministro, de acuerdo a la coyuntura mundial, la situación actual, ¿cómo podríamos definir en sentido amplio el estado de la economía dominicana al presente y al futuro inmediato? Y si hay alguna iniciativa que a usted personalmente le gustaría que fuera implementada por el gobierno. Mira, yo creo que si tú te pones a ver, en el año 21 fuimos la 9ª economía mundial de crecimiento. Resolvimos en gran parte el problema del desempleo que se creó. No hemos resuelto el problema de desempleo, falta mucho más,
pero lo que se perdió más se le ha agregado empleo, o sea, hemos superado esa situación. Hay que anotar que en el año 21 hubo un ingreso masivo de personas al mercado de trabajo que se habían sustraído en el año 20. Es decir, que si tú te pones a ver lo que por la economía real, más o menos hemos tenido un buen desempeño. Este año la expectativa de crecimiento está alrededor del 5% y a febrero hemos crecido un 6%. No tenemos datos, bueno, a marzo el dato que teníamos del empleo de la TCS, que era 114,000 empleos nuevos, adicionales a lo que teníamos en diciembre del 2019. Es decir, que más o menos ahí vamos caminando. Los desafíos son grandes. Yo creo que sí, que son unos desafíos tremendamente grandes porque estamos enfrentando otra vez una crisis mundial con el problema del petróleo, ¿no? Y por eso hay que ser flexible en las políticas. Y no, probablemente habrá que moverse mucho en la coyuntura, ¿no? Mucho en la coyuntura para garantizar que esos factores estructurales que se crearon y que le dieron garantía con el nuevo gobierno y le dieron garantía al sector privado, porque al final de cuentas el único empleo sostenible es el empleo que genera ganancias, que genera actividad económica real. Entonces, eso es lo que hay que tratar de proteger en este momento, esa actividad económica real para poder sobrevivir y salir bien. Afortunadamente, por ejemplo, el tema de turismo nos ha ido bien, ¿no? Zona Franca nos ha ido muy bien, las exportaciones han ido bastante bien, el sector industrial, como decía, construcciones, comercio, agricultura, en fin, toda la economía real ha ido moviéndose bien hasta ahora, y eso es lo que hay que sostener en el futuro. Ministro, regularmente en la administración del presupuesto nacional y de las políticas públicas hay como una concentración histórica del presupuesto en las principales ciudades, en el Gran Santo Domingo, Santiago. Perdón. Sí. Me faltó decir algo. Lo que nos falta, ¿sabes qué? Fortalecer la política territorial. Ahí viene. Ese es lo que estamos nosotros. Ley de ordenamiento territorial. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tenemos que llevar el crecimiento a donde vive la gente. En ese orden es que va nuestra pregunta. Como responsable de esa planificación estratégica y del Plan Nacional Plurianual, quisiéramos saber cuáles son esos planes que de alguna manera tiene el actual gobierno para ese desarrollo territorial. Bueno, eso ameritaría un programa, ¿no? Aparte. Encantado. En resumen, encantado. Queda invitado. Otra vez. Queda invitado. No, mira, se está trabajando nos estamos preparando para la ley de ordenamiento territorial. Acabamos de terminar un programa, una propuesta de transformación de la zona fronteriza con medidas bien concretas. Esto es un presidente que no se le puede marear con propuestas generales, sino que hay que llevar cosas concretas. Tenemos 85 propuestas concretas. Se hizo un levantamiento con la población y con las instituciones involucradas. Estamos repitiendo ese ejercicio en todo el país. Así que en San Juan ahora mismo estamos trabajando en eso. O sea, en todo el país tenemos 5 oficinas regionales, que las antenas del Ministerio de Economía en el territorio. En fin, tenemos muchos planes que estamos implementando. Mira, tenemos los fondos de cohesión territorial, que son fondos que utilizamos para los municipios más pobres. Básicamente lo que tienen 85% de pobreza para arriba. A esos municipios nadie va. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está asistiendo a esos beneficios con préstamos, con ayuda de proyectos, o sea, nosotros ayudamos a financiar el gobierno, parte tiene que poner el municipio, proyectos que no pasen de 10 millones, ¿no? Tenemos una política de dispersión en el territorio, todo el tema de las asociaciones sin fines de lucro, que es sumamente importante. Estamos trabajando en, todo lo que es cooperación internacional, tratando que se amplíe todo el territorio. El tema de planificación territorial, estamos trabajando en eso. En fin, tenemos toda una gama amplia de cosas que estamos haciendo por el territorio. Esa debe ser nuestra principal prioridad, garantizar
que el desarrollo le llegue a la gente donde reside. Queremos agradecer al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo la presencia suya en cabina, doctor Miguel Seara Hatton, contestar estas preguntas, analizar junto a nosotros la actualidad en términos nacionales e internacionales y sobre todo cómo afecta la vida de los dominicanos. Como siempre, esta Z101 con las puertas abiertas a su presencia, a su visita y a su participación. Ojalá que en una próxima vez podamos ahondar mucho en ese tema del ordenamiento territorial, la inversión en las regiones del país. Muchas gracias, doctor Seara Hatton. Gracias a ustedes. Un gusto. Llévatelo, Cundo.